Bueno, mi nombre es María Sol. Si, aclararles que si algo no se entiende, para la gente que quizás el español es su segunda lengua y necesita que hable más despacio o repita o aclaremos algo, interrumpen y me dicen sí. Bien, así no tenemos que... Bueno, vamos traduciendo si es necesario en tal caso. Bueno, como les decía, mi nombre es María Sol, yo soy de Argentina, de la ciudad de Rosario, más conocida como la ciudad de Messi. Y bueno, vivo en la provincia de Córdoba, una zona serrana muy parecida a esta. Soy musicoterapeuta de profesión. Después estudié pedagogía Waldorf, pedagogía curativa y después formación del habla o arte de la palabra, que viene del alemán, Sprachgestaltung, que bueno, fue fundado por Rudolf Steiner en su momento a pedido de algunos actores, ¿no? Dio un curso para actores junto con Mary Steiner, con su mujer, con su esposa, y bueno, llevó a los actores una mirada nueva, ¿no?, respecto a la palabra. Y lo primero que le dijo es que si el habla va a estar al servicio del arte, tenía que ser considerada ella misma un arte. Entonces, así como no darían un concierto de piano y no se sentarían en un piano sin haber tocado nunca antes frente a muchas personas, tampoco deberíamos creer que el habla va a fluir también tan naturalmente sin haber practicado. Entonces lo que hizo fue llevar en concreto 60 ejercicios en alemán, ejercicios con combinaciones consonánticas, de las cuales han sido traspuestas, o sea, hay 50 transposiciones en el español. Pero con ello llevó también toda una perspectiva del lenguaje y del habla desde una comprensión de lo anímico espiritual, ¿sí? Lo primero que va a decir Steiner es que el habla es una dádiva divina, es un regalo de los dioses, ¿sí?, de Dios Padre. En todas las culturas que vayan a ver, cuando damos con los mitos cosmogónicos, o sea, con el comienzo de los tiempos y la creación del mundo y del universo, en todas las culturas aparece la palabra, ¿sí?, que Dios habló y creó el mundo. Lo tenemos como más presente en el Génesis, ¿sí?, en el Evangelio de San Juan, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todo fue en el principio eso fue en el principio con Dios, y todo fue engendrado por Él, y fuera de Él nada pudo existir, porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la oscuridad no la acogió. Entonces, bueno, vemos que desde esos tiempos remotos ya se sabía, se sentía y era parte del saber atávico, dice Steiner, esto de comprendernos como hijos de una deidad superior y que esa deidad había creado el mundo con el habla. Y para eso, dice Steiner, fuimos en parte creados, ¿sí? Nuestra fisionomía incluso y nuestra fisiología está como está para poder recibir el habla. Nos hace ver que, bueno, no solo la laringe, que es un órgano que tiene solo el ser humano, sino, por ejemplo, la clavícula es un hueso que no tienen los animales porque usan los miembros superiores para locomoción. Y nosotros bípedes estamos para dejar los miembros superiores al servicio del habla, ¿sí? Esto que parece tan natural, en realidad toda una ingeniería, un trabajo de ingeniería sobre nosotros para poder tener los brazos y las manos al servicio del habla. Otra diferencia que nos llama Steiner la atención es respecto a los animales, que por ejemplo los felinos, ellos vieron que corren rapidísimo, pero se sobrecalientan cuando corren. Y entonces cada tanto los felinos tienen que parar para respirar. Y con la respiración se van enfriando. Los seres humanos no nos enfriamos a través de la respiración, sino que nos enfriamos a través de la piel. Por eso no tenemos pelaje, ¿sí? Perdimos el pelo, el pelaje, para poder hablar, ¿sí? Entonces nos dice Steiner, realmente para que el ser humano pudiera cumplir su misión en la tierra, que es ser la 10ª jerarquía espiritual, que viene a ejercer la libertad, el libre albedrío,
tenía que recibir estos 3 regalos divinos. El primer regalo divino, ya saben que es bipedestar, andar en 2 piernas, ¿no? El primer regalo divino que se recibe en el primer año de vida. El segundo regalo divino es hablar al segundo año de vida. Y el tercer regalo divino es pensar. Así que realmente hablamos y después interiorizamos el lenguaje y se vuelve pensamiento. Esto ya lo sabe, ¿no? Cualquier psicólogo, que el pensar es un habla interiorizada. Así que él trae esta idea de que el habla es privativo del ser humano y muy existencial para nosotros. Si nosotros nos revisamos un poquito, vemos que vamos al psicólogo para hablar de nuestros problemas, ¿no? O al psiquiatra, y necesitamos hablar para que algo, lo que está acá enredado en nuestro sentir, se revele, cobre forma y se organiza, ¿no? A partir del habla. Es una función muy existencial que tenemos. Y bueno, también nos habló de los sonidos de las consonantes y las vocales viniendo de las estrellas, ¿sí? Las consonantes o los fonemas provienen del círculo zodiacal, mientras que las vocales son regalos de las esferas planetarias y de los seres que allí viven. Entonces, bueno, va a trabajar con los actores estas 2 fuerzas de las consonantes y las vocales, con diferentes ejercicios o vivencias, experiencias, ¿sí? Y bueno, así fue profundizando en algunas cuestiones que tienen que ver con el teatro o con el drama, y fue de interés para algunos maestros y terapeutas cómo trabajar el habla cuando está deteriorada, o qué pasa en el alma humana cuando el habla está deteriorada, ¿sí? Y bueno, eso sigue siendo tema de investigación, así que hoy por hoy hay un gran legado de contribuciones y de investigaciones de antropósofos respecto a estos temas, ¿sí? Por ejemplo, para los que trabajamos en discapacidad, sería disabilities, ¿sí? El tema del lenguaje es un tema, o sea, se ve enseguida cuando la persona con discapacidad no puede evocar claramente el habla, y está muy acompañado del retraso mental. También con la música, ¿sí? Cuando hay retraso mental hay desafinación. Así que vemos que esto de ¿no? Nos dice Steiner, lo musical poético, o lo plástico musical del lenguaje, es algo que nos constituye, que nos va conformando desde que somos pequeños, sobre todo el primer septenio. El niño absorbe el habla del adulto para después el segundo septenio que empiece a estar a su disposición en el habla. Y así la pedagogía Waldorf va acompañando la adquisición del lenguaje y de las habilidades del lenguaje, ¿sí? Y bueno, hoy el tema esto es un poco introductorio, pero el tema que hoy nos convocaba era esto de las multilenguas, ¿no? O el encuentro multicultural de diferentes lenguas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Necesitan alguna aclaración? ¿No? Bien. Porque un poco el tema que se plantea es cuántas lenguas, todas juntas, cuando es niño, cuando es adulto, qué pasa con muchas lenguas. Y entonces Steiner trae para la educación esta idea de que hay una lengua materna, que no es la lengua de la madre, sino la lengua que me acoge, ¿sí? Hay un ser del lenguaje que se llama el logos, esta palabra creadora divina, dice él, es el ser del logos. Y después ese ser del logos tiene como desmembraciones en el genio de las lenguas, ¿sí? Hay un genio de la lengua, de cada lengua hay un genio que está a la custodia. Y por otro lado, este genio de la lengua va a dialogar con el alma del pueblo, ¿sí? Hay diferentes geografías y en cada geografía hay un pueblo y ese pueblo tiene una personalidad común. Y eso se pone en relación con el genio de la lengua. Así que podemos ver que cada lengua tiene su forma de ser o su forma de sonar, su forma de estructurarse gramaticalmente, y eso lo determina el genio de la lengua, pero siempre va a ir en relación al alma del pueblo y a la geografía. Entonces,
Podemos hablar de la lengua alemana, la castellana o la inglesa, pero también va a variar. No es lo mismo un habla de la costa que un habla de montaña, ¿sí? O los campesinos, todos tienen ciertas cuestiones en común, ¿sí? El habla, dice Steiner, el habla costera, siempre donde hay agua va a ser más musical, mientras que va a ser más articulada, más dura cerca de zona de montaña. El campesino suele como meterse el habla para adentro siempre. Hay tanto espacio que para qué voy a proyectar si está tanto vacío, ¿no? El habla se mete para adentro en esos espacios geográficos tan grandes. Entonces, vamos a ver que el habla de un pueblo tiene que ver con su forma de ser, con su personalidad, pero también con la geografía. Y por eso Steiner dice hay una gran riqueza en cada lengua. Si bien originalmente era una panlengua, en el principio de los tiempos todos hablábamos la misma lengua, porque estábamos más cerquita del mundo espiritual. El mundo espiritual detrás del material nos era evidente, no había nada que discutir. Entonces el mundo nos decía sus nombres eternos, ¿sí? Las piedras, el arroyo, las nubes, nos decían sus nombres eternos. Y en algunas palabras lo podemos ver que hay similitudes, ¿sí? Si yo digo en castellano fuego, ¿no? Y en inglés fire, y en alemán Feuer, y en portugués fuego, está el mismo arquetipo, ¿sí? Entonces escuchamos que es un sonido arquetípico que tiene que ver con el fuego en sí. ¿Sí? Así como decimos en español nada, y en italiano niente, ¿no? Y en inglés nothing. Está la n, ¿sí? Como un arquetipo común. Pero ustedes me dirán, bueno, pero hay palabras que son diferentes, completamente diferentes en cada idioma. Y nos dice Steiner, es que el alma del pueblo sobre el mismo objeto se focalizó en diferentes aspectos, ¿sí? Entonces nos habla que en alemán, por ejemplo, la palabra cabeza es Kopf, en alemán, ¿sí? Kopf. Y nos dice, y en italiano es testa. Entonces él dice, el pueblo alemán, por su forma de ser, se quedó en el contorno de la cabeza. Se focalizó en el contorno, Kopf. ¿Sí? Podemos decir que cabeza también, mientras que testa es lo que está dentro de la cabeza, que deja testimonio, ¿no? Testamento, testigo, es lo que está dentro de la cabeza que atestigua el mundo. Entonces uno se quedó con la mirada externa y el otro con la mirada interna, ¿sí? Nos dice que esto estaba muy vivo antes y era muy perceptible para los seres humanos, y las lenguas se prestaban entre sí, ¿no? Y se mutaban. Todavía, si bien hasta el día de hoy los semiólogos dicen el lenguaje es algo vivo, pero hoy por hoy ya está mucho más intelectualizado, ¿sí? Nos imponemos más, tenemos un vínculo intelectual con la palabra, mientras que antes no era así. ¿Sí? Y sin embargo estas lenguas hablaban entre sí. Por ejemplo, también lo dice de la palabra coraje, que nosotros no sabemos porque el coraje se llama coraje, pero él dice que viene del francés, de co y de rage, no sé, courage, que es el corazón con rabia, ¿no? Como courage. Claro, y en inglés también, courage. ¿No? Esto de el corazón con rabia. Entonces, bueno, antes eso estaba vivo y se mimetizaba, y ahora ya tenemos un vínculo muy intelectual y ya corremos el riesgo de desoír estos vínculos, pero un poco vemos que estudiar las diferentes lenguas me retrotrae esa sensibilidad. Qué parecido, qué similares entre una lengua y otra. Y uno puede estudiar esto. Vamos a decir que el estudio de las lenguas, de manera comparada, le trae al ser humano esta capacidad
capacidad de volver a conectar con la raíz. ¿Cuántas veces no entendemos una palabra en nuestro idioma y buscamos la etimología? ¿Qué significaba en griego? ¿Qué significaba en latín? ¿No? ¿De acuerdo? Y ahí nos queda más claro el significado. ¿Sí? Siempre pongo de ejemplo que hace poquito, yo soy mamá de 2 niños, un niño de 8 y una niña de 5, y hubo una situación en torno a mi niño de 8 en el grado de malos tratos. Y empezó a rondar la palabra bullying. No, que bullying, le hacen bullying a mi hijo y le hace bullying a mi hijo. Y después yo le digo a la maestra, pero ¿vos buscaste lo que es la palabra? Porque es acoso. En esta escuela no hay acoso. No hay bullying. No hay. Hay una manifestación agresiva, pero no hay acoso hacia un niño por algo. Menos, ¿no? Sabiendo que el bullying viene os cobra relevancia internacional con todas estas situaciones en Estados Unidos, ¿no? Como un paso agravado de la antigua discriminación por motivos étnicos, raciales, culturales. Ahora no solo te discrimino, sino que te pego y te acoso, ¿no? Pero se había armado toda una discusión en torno a esta situación, si era bullying o no era bullying. Cuando buscas la palabra no lo era. Y el problema se desvane, ¿sí? Lo que pasa es que se ponen de moda palabras que entran en nuestro contacto abstracto intelectual, entonces está de moda, ¿no? Entonces te hago así, ¡ping! ¡Ah! Bullying. No. Entonces, bueno, son ejemplos de cómo realmente a veces tenemos que retrabajar el tema del lenguaje en nuestras comunidades para que no caer en estas, serían como deficiencias de la época, ¿sí? Lo cierto es que estudiar varias lenguas me va a volver a ser perceptivo respecto al contenido originario de las lenguas, que tienen mucho que ver con el sonido, porque las lenguas fueron creadas oralmente. Después, muchos años después, apareció la escritura. ¿Sí? Entonces, por eso la pedagogía Waldorf trabaja mucho más las lenguas desde la oralidad. ¿Sí? Y lo único que plantea Steiner como un conflicto o como algo a tener en cuenta es que no deben aparecer tantas lenguas en simultáneo, sino que es una lengua la que me acoge como lengua materna, que debiera establecerse en el ser humano hasta los 3 años. Porque eso hace que el niño ordene su pensar, lo estructure en base a esa lengua. Una vez que ese proceso de estructuración mental se realiza, yo puedo meter otra lengua, puedo enseñar otras lenguas. Incluso, dice Steiner, pueden ser 2 o 3 a la vez, porque el niño aprende más cuando puede tomar algo en su interior y direccionarlo hacia varios lugares a la vez. ¿No? Entonces uno dice amor, en inglés love, ¿no? Y lieben, ¿no? En alemán lieben. Entonces uno dice, mira cómo se dice así, el alemán tiene L como love, ¿no? Y nosotros amor, ¿no? Uno empieza a comparar, ¿no? Y se vuelve algo vivo, que voy escuchando y percibiendo. Y ahí nos vuelve a esa escucha sonora, estética, ¿no? Musical que teníamos del lenguaje, y algo vuelve a estar vivo. Y desde ese punto de vista, en mi modo de ver, se vuelve algo muy rico la multiculturalidad o las multilenguas, porque uno está apreciando, ¿no? Como las manifestaciones del genio de la lengua, en un sentido muy, muy rico, ¿no? También nos dice Steiner, va a ser importante que al niño ya más grande le llamemos la atención sobre algunas reglas, como las estructuras gramaticales de cada lengua. ¿Sí? Vieron, nosotros en español decimos yo lavo los platos sucios, ¿no? Y en inglés sería yo lavo los sucios platos. Y en alemán yo sucios platos lavo, ¿no? Realmente cada lengua tiene su forma de ordenar. Y vemos que, por ejemplo, el alemán deja el verbo al final.
es lo menos importante lo que hago, es más importante todo lo otro, retengo la voluntad y al final viene la acción con la voluntad. Mientras que para los hispanoparlantes el hacer lo es todo, ¿sí? Yo la hago, digo la acción, el verbo, y después digo qué cosa y cómo, ¿sí? Y vemos que en inglés, el adjetivo va antes que el objeto, ¿sí? Más sentimentales ellos. Primero, o sea, va la acción, pero después va cómo lo hago, y después el qué. Entonces, de nuevo entramos en la riqueza y en la forma de ser, ¿no? Y hay una apreciación. Solo Él nos pide que tomemos en cuenta eso, y hoy por hoy es un problema esto de la lengua materna, porque traemos al niño muchas lenguas a la vez, ¿no? Entonces, los dos padres hablan al niño cada uno sus lenguas, y en el entorno donde vive hay otra lengua, entonces tiene menos de 3 años y está procesando 3 lenguas, por ejemplo, ¿no? O 2. Y ahí es donde entra en riesgo como la estructuración mental del pensar al niño. ¿Sí? Personalmente he conocido gente que desde bebés hablan varias lenguas y de adultos realmente son muy desordenados en el pensar. Casi que se contradicen, o hay algo del pensar que no está ordenado, ¿sí? Porque yo ordeno los pensamientos con la estructura gramatical de la lengua que me acogió, ¿sí? Entonces eso es lo único riesgoso, o con lo que hay que tener cuidado. Yo también tuve pacientes que hablaban 2 lenguas, la mamá argentina, el papá italiano, y el niño corre el riesgo de hablar los 2 idiomas a la vez, pero mal. Los 2 los habla mal, ¿sí? Entonces hay algo de la conquista del fonema que no termina haciéndose bien, ¿sí? Y también es confuso. Hay niños que son muy mentales, muy despiertos, y son muy buenos, y no tienen mayores problemas. Sí pueden volverse niños muy cabeza, ¿no? Muy intelectuales. Pero hay niños que son más del sentir y no pueden acoger tanto juntos. Entonces hablan mal todo, hablan un poco esto, o en una misma frase te cambian de idioma, ¿sí? Eso de hablar en mitad de una conversación en una lengua y contestar en otra es bueno ya para la primaria, ¿no? Para edades un poquito más avanzadas, pero no para niños pequeños, ¿sí? Así que eso es, en mi experiencia y en mi estudio, lo que Steiner nos recomienda, como tener ese cuidado, pero después el tener muchas lenguas le da al alma mucha diversidad y mucha capacidad apreciativa, ¿no? Y mucha flexibilidad emocional. ¿No les pasa a quienes hablan 2 lenguas que hay palabras que te gustan más en una lengua que en otra? Yo decía, ay, ¿cómo sería esta palabra? Me pasa con el inglés. Hay algunas que digo, te lo tengo que decir en inglés porque no encuentro el equivalente en castellano. Y no es igual, es más linda la otra, ¿sí? ¿Sí? Entonces eso le da al alma matices, como decir un azul y un índigo, no son lo mismo, son iguales. O un violeta y un borrabino, no son iguales, no son los mismos colores. Entonces las diferentes lenguas le dan al alma diferentes colores. Y vemos que esa sensibilidad artística es una contribución a la paz y a la concordia humana, ¿sí? Porque cuando uno está en blanco o negro, todo va mal, ¿sí? ¿Lo ven a eso? Cuando soy tan determinante, o tan tajante, o tan categórico, uno dice, fulanita es blanco o negro, ¿sí? Realmente el alma pierde matices. En cambio, cuando hablo de los colores y abro realmente el corolario, ¿no? O el abanico de colores, con eso se abre el abanico del sentimiento, de matices del cuerpo astral, ¿sí? Y ahí es donde vemos mayor sensibilidad. Bueno, no sé si hasta acá, si tienen alguna pregunta, alguna duda, comentario. ¿O qué les queda pensando también? ¿Sí? Así
lo seguimos pensando juntos. Aquí hasta donde pensé yo en base a Steiner, ¿no? Sí. ¿Y hay alguna recomendación para este tema que dices, cuando se les habla a niños en diferentes idiomas, qué se recomendaría hacer para atenuar estos problemas que puede haber? En general, yo como terapeuta le recomiendo a los padres que elijan cuál va a ser la lengua materna, la que acoja al niño los primeros 3 años. Si la de mamá, si la de papá o si la que vive, el entorno donde vive. Entonces, porque esa es una decisión que tienen que tomar los padres, porque ellos son los tutores kármicos, ¿no? O sea, son los que se van a hacer cargo de lo que pase y entonces no es una decisión que ninguno de nosotros, de los de afuera, tenga que tomar. Los padres lo eligen. Lo cierto es que el niño va a poder hacer su proceso normal, con la lengua que sea, y en tal caso el de alrededor tiene que adecuarse, ¿no? Porque si el niño va a tener lengua inglesa y viene acá, y bueno, los mexicanos tendrán que hablarle en inglés, pero es algo que sostenemos juntos. Después de los 3 años ya está. A los 4 ya puede empezar a hablarlo, ¿sí? Porque ya su ser está anclado. Si no, el alma puede sentirse como realmente perdida en el mundo porque estoy perdido en la lengua y perdido en mi pensar. No queremos crear esa desorientación realmente. Es como cuando uno va a un país que no habla, que no entendés nada, ni un poquito, como chino, no sé, o japonés. Realmente no entendés nada. Para la hispanoparlante no hay referencia alguna. Y uno se inquieta, ¿no? Ay. Y te aferrás al único que habla como vos, ¿no? Entonces es eso lo que se trata de evitar, pero yo lo trabajaría con los padres. Es como decir, bueno, hablan 3 idiomas en casa, tenemos algo que decidir, estamos atentos a lo que decidan, como algo así. Yo lo haría así, no sé. Sí. Cuando supongo que tu pregunta un poco a esto remediar, ¿no? Cuando ya se hizo. Sí. Ah, ¿cómo remediar? Decís vos. Por lo menos 2, 3. Bueno, yo agarraría el idioma que más el niño ancló, porque también hay como una selección del alma, ¿no? Del almita. Voy a decir, bueno, habla mejor español que... Bueno, ¿cuál habla mejor? ¿En cuál se asentó o se está empezando a sentar? Y seguir por ahí hasta que sentimos que lo habla bien. Y después pasamos a... es feo comparar el ser humano con una computadora, es horrible, pero a veces sirve para que nosotros también nos ordenemos como seres, ¿no?, pensantes que somos. Y con esta función, ¿no? Nuestra alma tiene 3 capacidades: pensar, sentir y hacer, o voluntad. Entonces hay algo del pensar que tiene que ver con el orden. Y así como si tenemos una computadora, vos le instalás para que funcione un sistema operativo, ¿no? Entonces pones un CD y le instalás un sistema operativo. Y vos decís, pero yo quiero que tenga 2. Bueno, primero ponemos un CD, lo instalamos y después ponemos otro CD y lo instalamos al segundo. No ponés los 2 CD juntos, ¿sí? La computadora no puede instalar los 2 juntos. Es un proceso instalar uno y después otro proceso instalar el segundo. Entonces ahí sí nos sirve entender que nuestra cabeza funciona así también. Primero hay que instalar un sistema operativo, que viene a ser la lengua materna, y después ya le puedes agregar los otros. ¿No? Sí. En mi experiencia, por haber vivido en otro país muchos años, por ejemplo, en algún momento, pues yo hablaba español, mi esposo hablaba francés en casa, y era el caso de varias parejas cerca de nosotros. Nosotros siempre decidimos yo hablar español y que hablaba francés y que nos entendíamos en la lengua que podíamos, pero en realidad los niños que era un papá uno, el papá una lengua, no. Ciertos papás cerca de nosotros decidieron hacer una sola lengua. En el caso de una de mis amigas peruana, ella decidió, pues su familia decidió que ellos iban a hablar francés al niño, pero la mujer no hablaba ni siquiera bien francés. Entonces, eso es una cosa, bueno, ellos decidieron y el niño hasta la fecha no habla español. Entonces, yo creo que al final también tiene mucho que ver con el alma del niño, ¿no? En este caso, yo no veía el alma de mi hijo y yo sabía que eso era lo que necesitaba, o sea, porque
el habla viene con la cultura y viene con una energía también. Y lo veo cuando hablo español y cuando hablo francés, no les hablo de la misma manera, no tengo el hincapié en las mismas palabras, no hablo con la misma cadencia. Pero todo eso puedes regalárselo a partir de los 4, ¿no? Sí, bueno, en mi caso no hubo ningún inconveniente, No hubo o sea, nada. pasó, ¿no? Pero sí tengo ciertas amigas cercanas que son 4 o 5 idiomas muy diferentes. Estás hablando del inglés, el francés, el chino y el español. O sea, son así, en una misma casa, Claro. todos los idiomas. Bueno, yo antes de venir estaba en el aeropuerto, en Ezeiza, en Buenos Aires, y escuchaba, había un papá argentino, Sí. una mamá alemana, y los niños hablaban inglés británico. Porque trabajaban en viajes, en turismo, y habían vivido como la infancia de los niños en Inglaterra. Y los niños se habían anclado en el inglés, estaba clarísimo que ellos, era su forma de hablar entre ellos y de expresar naturalmente, súper anclados ahí, y empezaban a hablar algo de español y menos alemán, ¿no? Pero bueno, ya eran más grandes, lo que sí era un chiquero, porque en una misma conversación cada cual hablaba lo que quería. Entonces era como, ¿no? Cada padre queriendo hacer ejercitar, y yo digo, qué trabajo mental, ¿no? Vivir así, realmente, ¿no? Como en eso también, tener en cuenta que todos los procesos de pensamiento se sostienen con energía vital, la energía de mi cuerpo etérico. Y entonces es un desgaste, digamos, un exacerbo del cuerpo astral. Ya si yo canto mucho o hablo mucho, canto y hablo, ya es el astral como... Y después el etérico va a tener que compensar eso en la noche. Y si el niño es de 0 a 7, esa energía etérica la está usando para moldear su cuerpo. Y si yo ya lo fuerzo a que eso lo suba a la mente para procesar varios idiomas, le estoy restando salud. O sea, tengo que saberlo. Porque es una energía, hasta los 7, ¿se acuerdan que Einstein a los 7 años se caen los dientes de leche, se termina un proceso en el cuerpo y la energía vital queda liberada para el pensamiento? Que uno se da cuenta porque el niño empieza, ¿qué es eso? ¿Cómo anda? ¿Cómo se toca? Y si lo enchufa acá, ¿no? Empieza a preguntar de todo y todo quiere saber. Eso nos muestra que el niño ya despertó su pensar. Hay un resto de energía vital que ya no está ocupada y naturalmente asciende a la cabeza. Pero antes de los 7 está como acá. Y si yo le saco, le succiono esa energía vital para que aprenda varios idiomas, bueno, pero puede ser que después en el futuro sea débil físicamente. ¿Sí? Eso es lo mismo que la intelectualización precoz. Hace adultos débiles, debiluchos, físicamente, tendientes o predisponientes a más enfermedades, porque no se asentó. ¿Vieron cuando uno compra un carro que dice hay que asentarlo? Hay que ir por la ruta hasta que se asienta. Bueno, el niño está asentándose en los primeros 7 años. Entonces, por eso digo, no es lo mismo un segunda lengua a los 4, 5, que casi está terminando. Y además que cuando lo aprende en casa, el idioma también va envuelto mucho del etérico, ¿no? Como decís, con la cultura, con la comida, en el entorno de casa, ¿no? En el etérico de mi casa. Eso también, aprender en el hogar está más cuidado, ¿no? Pero no es lo mismo a los 4, 5, 6, 7 que desde que es bebé. Entonces, bueno, sí, igual como decís vos, son experiencias porque hay familia que no ha tenido problema, porque los niños... pero le hace desarrollar músculos etéricos, diría. Eso es un término de Bruno Calegaro, no sé si lo conocen, es un médico brasilero, antroposófico, que ha venido a Argentina a dar clases, y él decía que le hacemos muchas veces desarrollar músculos etéricos a los niños, como que les exigimos mucho. Ya desde el hecho de venir a una escuela tan grande, donde hay un personal del colegio, ¿no? Parva de gente, y acordarse las caras de todos y los nombres de todos, ¿sí? Porque eso, acuérdense que todo lo que es memoria es una habilidad del cuerpo etérico. Entonces, si el etérico está dando su energía para la memoria, también la saca de su cuerpo. Entonces eso hay que pensarlo, y todo proceso de aprendizaje se basa en la memoria.
Entonces también le saco, ¿sí? Es como esto, capacidad de memoria ROM, capacidad de memoria RAM. Hay un límite, ¿sí? En un momento se te tilda la computadora. O sea, bueno, a nosotros también nos pasa igual. Entonces, por ahí tener en cuenta eso, de no exigir tanto al etérico del niño. Sería eso, como en vistas de que tiene una vida por delante y que queremos que sean longevos, dejar que el cuerpo etérico haga las tareas sobre el cuerpo físico que tiene que hacer, y más cerca de la caída de los dientes, con la caída de la dentición, ya tiene las fuerzas liberadas por el pensamiento y ahí uno puede entrar a jugar. Y dice Steiner, todo lo que tenga que ver de 7 a 14 con el sistema rítmico, todo lo poético musical, el niño lo va a tomar y le encanta. Y ahí es donde ya uno puede empezar en música a hacer una misma canción en 3 o 4 idiomas diferentes. Y hasta va a ser mejor, ¿no? Dice Steiner, porque el niño va a dirigir a la vez a diferentes lados, ¿no? Cuando uno le dice al niño, bye bye, au revoir, arrivederci, ¿no? Entonces el niño ya se saluda en 4 idiomas, no, 3 idiomas. Es como una alegría, ¿no? Todo un gozo. Y el sistema rítmico está dispuesto de 7 a 14 a tomar todo y a jugar con todo. Y es la edad más dispuesta a lo musical lingüístico. Por eso, ¿no? Empezamos con los lemas o los versos de cada niño, los versos anuales, los versos matutinos, que ejercite, que ejercite, que ejercite. Cuanto más grande, ya por tercero o cuarto grado, empieza con los trabalenguas. Entonces, ¿no? El niño para que se vuelva presto, ¿no? Vemos que un niño entrenado en su propia lengua también es más, o cuanto más musical, eso no nos olvidemos que la música es la que nos genera la escucha, nos pule, también nuestro oído se vuelve fino y entonces tengo más, les digo porque como también me pasa con arte de la palabra, yo soy músico también y cuando voy con mis compañeras que no son tan músicas, la que primero agarra las fonemas, las entonaciones, soy yo. Y me he dado cuenta que al que no tiene una habilidad musical, los lenguajes le cuesta más. En cambio, lo habrán notado, el niño que es musical agarra las lenguas rapidísimo. Entonces, más vale esos 7 años darle mucha música, se afina el sistema nervioso, siempre digo como las cuerdas de una guitarra, el sistema nervioso se atempera, ¿sí? Por eso les decía, un niño que tiene canto afinado quiere decir que su sistema nervioso está realmente a punto para el intelecto. Entonces realmente es mejor invertir la energía los primeros 7 años en que cante afinado, ¿sí? En que tome las energías del habla de los adultos bien conformada. Y nos dice Steiner 07 que hable bien, que la lengua que hable la hable correcto, fonéticamente correcta. Porque aunque no nos demos cuenta, el habla tiene micromovimientos, ¿sí? Entonces nuestro cerebro hace conexiones neuronales nuevas con cada movimiento o cada sonidito, ¿sí? Por eso es peligroso que el niño hable varias lenguas mal, porque no termina de encontrar la coordenada justa. En muchos idiomas la palabra paladar se dice igual que firmamento. Y es porque realmente en mi paladar están todos los fonemas que vienen del cielo. Pero yo tengo que sintonizar, ¿sí? Vieron que, no sé, el niño... No, la R castellana es rrr, rrr, es vigorosa, como la irlandesa, ¿no? Y si queda rrr, no, hay algo que no está pudiendo hacer y eso implica menos conexiones neuronales y interhemisféricas. Y eso es lo básico para pensar luego. Entonces lo mismo vale para la intelectualización, ¿no? No por mucho, en Argentina se dice, no por mucho madrugar se amanece más temprano. Va a amanecer cuando amanezca, cuando esté maduro el día para amanecer. Entonces no porque arranques antes vas a hacer bien, o no así, porque si no amaneció no vas a ir a ordeñar las vacas, no vas a ver nada, van a estar dormidas. Entonces hay cosas que tienen su tiempo, y eso es, ¿no? Creo que la gran sabiduría de la pedagogía Waldorf, de saber esperar los tiempos de las cosas. En nuestra cultura que todo ya,
que cuanto antes mejor, ¿no? Bien, sí. Una pregunta, porque me parece que este fenómeno que estás describiendo de dos lenguas al mismo tiempo, puedo pensar que algunos de mis alumnos, yo soy maestro de cuarto grado, tienen esta condición, ¿no? Entonces, en particular, hay una niña que le enseñaron al mismo tiempo los dos idiomas, el español y el inglés, y por un tiempo como que le costaba hablar más, no sé si por prohibición, pero cuando era chiquita no hablaba mucho. Y luego ya se soltó a hablar ambas lenguas. Y ¿En qué edad, perdón? ¿Te acuerdas? ¿A qué edad? ¿A qué edad empezó a animarse a hablar? No recuerdo bien, pero entre 4 y 5 años. Y bueno, ahora tiene esta situación de que entró conmigo en el primer grado, se le dificulta muchísimo algunos fonemas, particularmente la R. Y ahorita me recuerdo que existe esto del pues el texto de la R y todo lo que viene vinculado con ese fonema, ¿no? Y entonces, bueno, mi pregunta básicamente es ¿cómo se atiende esa situación o con qué especialista debería? ¿O cómo podría yo apoyarle? Porque de repente a mí se me ocurrió, bueno, pues voy a hacer trabalenguas con la R o le voy a pedir que lo exprese en alguna palabra, pero para ella es muy difícil e incluso se cohíbe cuando le pides que la utilice. Entonces mejor más bien como que opté por retirarme un poco en ese sentido de la intención, pero sí quisiera saber cómo ayudarle y también ayudar a los padres a ayudarle. Bueno, respecto a la R, es un fonema especial. La R es el único fonema del elemento aire, nos dice Steiner. Vieron que la palabra aire, incluso en inglés air, también tiene la R, ¿sí? Está en el aire y está en todo aquello que funciona con el aire o en el aire. Entonces, carro, carroza, motor, ¿sí? Rápido. Entonces, es un fonema que ha creado en la tierra todo lo que tiene que ver con lo que rueda, con lo que vibra, ¿sí? Esto, perdón, yo digo lo que crea, porque Steiner nos dice, los fonemas son arquetipos sonoros y vienen del mundo de los arquetipos. ¿Qué es el mundo de los arquetipos? Dice Steiner. Bueno, en el mundo espiritual hay regiones. Está la región del color, la región del sonido y la región de la palabra. Ahí viven los arquetipos, que dice que son seres creadores, que trabajan en conjunto para crear todo lo que existe en la tierra. ¿Sí? Entonces, por eso, si yo digo carro, en inglés car, o sea, por algo está la R, porque es el mismo Señor que trabajó, ¿sí? Para crear eso en la tierra. Hay que realmente entender a los arquetipos como seres creadores que trabajan en conjunto. Y de hecho uno lo puede ver en las palabras, por ejemplo el arquetipo N y T. Trabajan siempre juntos, teniente, resistente, persistente, ¿no? Trabajan en equipo. Entonces ahí uno puede ver que cada fonema viene, uno dice, son 12 sonidos arquetípicos, nos dice Steiner, están mejor conservados en la lengua finlandesa, sería la más pura, pero después los otros son variantes, y cada pueblo tiene su variante. Entonces la R es uno de los arquetipos que más varía, junto con la S, que más varía de pueblo en pueblo, y tiene su razón de ser. Les digo, nuestra R es vigorosa, es muy activa, y la R tiene que ver con el movimiento y con la acción, y habla de que somos los hispanoparlantes muy volitivos. Cuando alguien estudia una lengua, siempre hay fonemas más difíciles, o a veces las vocales, ¿no? En estas cosas, vocales intermedias, para los hispanoparlantes también es un desafío, pero lo cierto es que para que un niño conecte con la R, que le puede costar si habla otro idioma o si habla el mismo idioma, ¿sí? Porque la R es difícil hasta para los hispanoparlantes, porque es el del elemento aire, y el elemento aire corresponde al cuerpo astral, ¿sí? Y el cuerpo astral
es el cuerpo del sistema nervioso. ¿Se acuerdan que Steiner dice el cuerpo astral, su manifestación física es el sistema nervioso muscular? Entonces la R va a venir a mostrar cómo está nuestro cuerpo astral de esto, de tenso, ¿no? de temperado, y cómo está nuestro sistema nervioso de temperado, de si está sobretenso, ¿no? Nosotros decimos se muestra con hipertonía o hipotonía. Entonces la R puede no salirme cuando estoy hipotónico, no puede activar la lengua. Aparte, la lengua es el órgano más astral, ¿no? De la boca. Entonces, si estoy hipotónico, cuesta que arranque, ¿no? Y si estoy hipertónico, también se me traba por dureza, ¿sí? Esto le pasa al adulto, que si está muy estresado, está hipertónico, y si está muy deprimido o muy relajado, está hipotónico. Entonces, a nosotros adultos, si yo les hago hacer la R un rato largo, van a ver que a más de uno se les va a trabar. Es muy común. Y nos muestra cómo está nuestro astral. Y el niño pequeño recién está entrando en el cuerpo. ¿Sí? Piensen que el desarrollo del cuerpo astral empieza a los 7. Entonces él es el sonido que más tarda y empieza a salir a los 5, 6, 7. Porque el niño tiene que entrar en su cuerpo astral y encontrar su punto de temperanza, realmente, de temperar el instrumento, de afinar, como les digo. ¿Sí? Entonces es un fonema que siempre cuesta y que va a salir mejor en la medida en que el niño corre. Porque tiene que ver con lo rotatorio de piernas, lo rotatorio de brazos, lo rotatorio de manos, de dedos, y después lo conquista la lengua. Todos los fonemas primero los acojo de afuera hacia adentro, de macro a micro. Entonces, en general son niños que hay que mandarlos a correr primero, andar en bicicleta, a remar y a hacer juegos como imitando autitos. Y con mi hijo, por ejemplo, le salió jugando a ese juego que haces de canoa, que vas remando una canoa y te pones así. Entonces, cuando tirás, haces la R. Con fuerza de verdad en los brazos. Y ahí tira el otro, ¿no? Y vos se relajás. Y así yo logré que mi hijo ahí le saliera por primera vez, pero se asentó cuando empezó a ir al jardín a correr en espacios grandes. Sí, en general tiene que ver con eso porque todo lo conquisto así, ¿sí? O si a un niño no le sale la sale suavecita, siempre digo la es de corte, ¿sí? Y es como un hachazo, entonces a la gente que le sale débil la yo le hago hacer el hacha, ¿no? Nos cuesta, sobre todo los hispanoparlantes, hacer esa consonante tan seca, tan fuerte. Lo único que les sale a los colombianos, que les sale filosísima, que es imposible para mí evitar semejante filo de navaja tan acá, ¿no? Está en la parte palatal que sale la... ¿No? Pruébelo ahí, pruébelo. A ver, háganlo, ¿pueden? Acá primero. Vieron que a muchos les sale como J. Es Z. Por eso hay que hacer como un hacha. Hagan acá un hacha desde acá atrás. Yo miro dónde voy a pegar. Sé que va a ser una diagonal. La voy a desplomar. No acá, no picando cebolla. Acá, hacha. Golpe de diafragma. Y tengo que abrir la boca para que salga el sonido. Eso. Si ya le sale como... Ya se transformó en J, hay que volver, ¿sí? Y eso va a... mi alma, cuando conquista el sonido, va a conquistar esa cualidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en terapia, en arte de la palabra terapéutica, esto del... Se lo hago trabajar mucho a las personas que veo que les cuesta cortar situaciones. Gente que quiere dejar un trabajo y no lo deja, que quiere dejar una pareja y no la deja. ¿Sí? Esas dificultades de conexión con el arquetipo de la... Cuando le sale la... lo puede hacer.
La R va a tener que ver con el movimiento y a nivel anímico con el buen humor, con la liviandad. Fíjense la palabra, humor, risa, sonrisa, grácil, gracioso, ¿sí? La R y sobre todo la R, que nosotros tenemos las dos variantes, trae mucho aire al alma. Entonces, al que no le sale, esto puede ser que se le haya anclado mucho la tierra, los sonidos de tierra, y se vuelve muy serio. La tierra me hace serio a nivel anímico. Igual que la L, si no puedo pronunciar la L largamente, en general es el único fonema de agua y tiene que ver con el etérico. Así que personas que les cuesta relajarse, ¿sí? Hay que darle el... Y en general cuando le hacemos hacer este movimiento de euritmia, les... Sí, o poco elegante, ¿no? Ese es el simétrico, rítmico y elegante, es el agua. Entonces cuando a la persona no le sale o simétrico, o no le sale rítmico, o no le sale elegante, es que está fallando la L. Y hay que en general trabajar eso y la persona se relaja. Y le digo que lo he confirmado con pacientes con hiperactividad, con trastornos de ansiedad, de que la L sistemáticamente, porque es el sonido del agua. Y el agua siempre calma el sistema nervioso. O no les hace muy bien un baño cuando están estresados, ¿sí? Yo será que me baño todos los días, pero no por higiénica, sino porque me descomprime el bocho, digo yo, la cabeza, ¿sí? En Argentina decimos el bocho ahí en el lunfardo. Cae el agua, ¿no? Y el agua, ahí los iones magnéticos se descomprimen. Así que siempre el astral, dice Steiner, va a ser el cuerpo que enferma y que tensiona. Por eso les digo, si uso muchas lenguas o canto mucho, también se carga el astral. Y la carga de astral es carga del sistema nervioso y carga muscular. Yo misma trabajo con la palabra y la música y al final del día estoy desfallecida. Necesito una tina para meterme en el agua. Y ahí el etérico, dice Steiner, es el cuerpo que sana. Por eso, si vamos a hablar muchos idiomas, si vamos a cantar mucho dormir, mucho agua, mucho etérico, que me regenere las fuerzas vitales. Si no, voy a hacer lo que en Argentina se llama un manojo de nervios, con patas. Sí. Yo quiero hacer una pregunta, tal vez es muy personal, pero referente a esto de la atención y el habla. Mi hijo mayor tuvo un accidente y la hermana del medio, Julia, vio el accidente y dejó de hablar 2 días. 2 días no habló nada. Y después, para poder hablar, o sea, casi no habló, de repente empezó como tarareando, ¿no? Sí. Y mi bebé en ese momento tenía 4 meses y en este momento tiene 2 años, 7 meses y no habla. Me dijeron que tenía que ver. Cantar primero. Que tenía que ver. Y él solo baila y hace muchos fonemas sin ser palabras, ¿no? O sea, hace mucho y se debe entender todo perfecto, pero con solo sonidos. Sí, ahí es donde hay mutismo, como en el caso del autismo también. Todo niño empieza cantando antes que hablar, aunque parezca complicado, aunque sea vocalizando. La música es anterior al habla. Entonces Steiner, a través de la encarnación de lo musical, del canto, llegamos a la encarnación de lo verbal mediante lo musical del canto. Primero canto y después la música, y lo he confirmado como les digo, en casos de mutismo y de casos de autismo. Y después entender también, nos dice Steiner, que el lenguaje no vino de la parte intelectual del hombre, sino de la parte artística del hombre. El hombre no habló porque necesitara pedir agua. No, porque uno imagina ahí el simio o el hombre prehistórico, agua. No fue así. Dice, veía el sol, la luna, las estrellas, y lo primero que salía era, ¿no? La exclamación, después, oh Dios. Lo primero que salió fue la manifestación del sentir ante aquello que deslumbraba mi alma. Entonces siempre, y eso es como cada niño, ¿se acuerda la teoría de recapitulación? Cada niño revive lo que vivió toda la humanidad. Cuando el niño no habla, hay que evocar a su asombro
y a su parte artística. Va a hablar por amor al arte, va a hablar por belleza de hablar y porque lo conquista el habla o el canto. No va a hablar por necesidad. Y se los digo porque he trabajado con muchas fonoaudiólogas con niños autistas que están, ¿querés esto? No te lo doy, pedímelo, no. Y el niño no habla. Y cuando va a musicoterapia, habla. Pero porque canta. Entonces empieza, y empieza porque canta. Entonces, bueno, es por eso. Sí, perdón, estábamos. ¿Posso falar em português? ¿Portugués? Posso falar em português? Sí. Ou em inglês? Sí. ¿En portugués? Está bem. A minha filha, primeira filha, eu falo português, meu marido inglês na Inglaterra, então inglês foi a língua principal, mas tinha um pouco de português vindo da família externa, né? E foi engraçado, aos 2 anos ela criou a própria língua. Ela criou a sua própria língua. Ela começava com os brinquedos na língua dela. E hoje eu vejo que ela inventa palavras. Ela tem 12. Ela inventa palavras e ela e também não gosta de ser interferida para escrever. E escreve da forma que escuta, como ela quer e não quer ser corrigida. ¿Mixada? Não, a sua língua preferida é inglês. Ela escreve, não é a fonética que ela escreve, mas não gosta de ser corrigida também, entende? Não sei fico imaginando o que acontece nessa cabeça, porque enfim, como ela reagiu, por mais que o inglês tenha sido o primeiro lugar, sua língua de conforto, sua língua acolhedora, mas o português existe porque a família que ela tanto gosta fala português, ela se comunica do jeito dela e ela inventou sua própria língua nesse meio todo. E eu até hoje, com 12 anos, misturas y ela inventa. Y no me aceita. ¿Cuántos años ella tiene? 12. Sí. ¿Você preocupa que ela não possa escrever? Não me preocupo, só fico imaginando o que se pasa. ¿Qué se pasa? Sí, como decís vos, la lengua entra por la oralidad, por el habla sonora, y eso está bien. No hay que preocuparse demasiado todavía de la escritura, y después irá, porque ya sabemos que el habla es oralidad y es un paso de encarnación más la escritura. Entonces también, primero que escriba bien la lengua que va a hablar o con la que se va a manejar, porque la tierra exige la escritura, es algo muy de la tierra. Entonces está muy bien que escriba la lengua con la que se va a manejar en el mundo. Y después tiene tiempo de mejorar la ortografía en portugués. Ya eso requiere más proceso mental porque hay convenciones, ¿no? Esto, escribe fonético, escribe lo que escucha, pero hay cosas de la escritura que son una convención, nos hemos puesto de acuerdo en que tal palabra se va a escribir así, con este signito, ¿no? O con este signo. Entonces ya requiere más cabeza y es algo que... No es mejor que no corrija. Vos la querés corregir. Sí. Bueno, ya está en edad de 12, sí, ya podés. Ahora tem espanhol. Sí, ya podés corregir, sí. Sí. Eso de la corrección es una llamada al pensamiento y es peligroso cuando es muy pequeño, pero cuando ya es grande, ya está. Si no va a gastar esa voluntad jugando a los videojuegos, la voluntad del niño la gasta, la usa, ¿no? Su fuerza de voluntad, su accionar, siempre lo invierte en algo. Puede invertirlo en algo que no sea muy bueno o en algo que sea bueno, así que está bien ya a los 12 años. Pero ir por partes o ver que primero que escriba bien la lengua que usa en lo cotidiano y después
Sí, después la otra, sí. Primero siempre el oral y después siempre lo escrito. Sí. Una pregunta, yo soy maestra de sexto grado y a lo largo de ser maestra he vivido esta situación cuando de pronto llega tu grupo con un niño que su lengua materna es otra, entonces ahora estamos en español y hay por ejemplo niños que tienen 2 años en la escuela, su lengua es el inglés, pero no hablan, todavía no me pueden tomar apuntes, no me escriben en español, si les pido una presentación la tienen que hacer en inglés, si les dejo leer una novela, inmediatamente me dicen, la va a leer en inglés porque pues no sabe español, y yo trato de tener esta consideración al principio porque puedo entender un niño que recién llega y conoce el idioma y el estrés, pero sí me pregunto yo como maestra, cuánto tiempo yo tengo que esperar o qué trabajo tengo que hacer también con las familias para decir, entiendo que no es tu idioma, pero aquí estamos aprendiendo español, ¿no? ¿En qué grado me decías? Sexto. Ah, está mal, claro. Entonces, ¿cómo hacer esa transición para los niños? Porque a veces siento esta dificultad también desde la familia, ¿no? O sea, como sigue dando a acoger, porque entiendo que no es su lengua, pero ¿cuánto tiempo tengo que tardar en ese proceso? ¿Cuánto tiempo yo le voy a decir, lo tienes que leer en español? ¿O tienes que tomar los apuntes en español? Yo les digo, como puedas, no importa, pero que yo vea como ese esfuerzo. Bueno, volvemos ahí a este criterio de siempre primero oral y después lo escrito, ¿no? Porque la lengua entra por lo auditivo y después... Entonces, y también viste que en la primaria, en los grados, el tercer, cuarto grado ya es un paso en el cuarto grado que estoy en la tierra, ¿no? Entonces, yo lo que haría en los grados menores, pedirle que ejerciten, aunque sea a partir de los, no sé, de los 7, 8, que ya puedan empezar a hablar, ¿no? O parte de la tarea sea el tema del habla oral, no sé si leer en casa, o quizás ya después sí, en cuarto copiar, a lo mejor dejar un renglón vacío y que pueda en casa escribir algunas cosas en español, ¿no? Y que después te las pueda leer. Como me parece válido tu pedido de si vas a vivir acá, hay algo del, ¿no? Cuando uno estudia el idioma se compenetra del espíritu, de la cultura que habita. Y eso también está bien. Pero cuánto, la pregunta es, porque ya está en un sexto grado, ¿no? O sea, que esa flexibilidad, o cuánto tiempo necesitaríamos trabajar en conjunto, familia y escuela. Y que cuanto más atrás agarras, cuanto más avanzado, ya más tenés que trabajar. Cuanto antes lo agarras, por eso te decía, si empieza la primaria, hasta tercer grado, uno no le pide al niño que escriba, ¿no? Pero ahí sí tiene que estar lo oral. El niño va a escribir más rápido un idioma si lo maneja oralmente. Entonces sería, de primero a tercero conquista oral. Y de cuarto en adelante, ya además del oral el escrito. Lo que pasa es que ahora vos ya tenés un grado muy avanzado que ni oral ni escrito. Entonces ahora va a implicar más tarea porque hace años que no hiciste la tarea anterior. Pero además es como muy normal que lleguen niños así en esta impronta, ¿no? A lo mejor en otra escuela tienes este proceso de recibimiento. Bueno, a lo mejor puedes hacer medio año. Y salen niños constantemente. Bueno, Steiner nos dice economía en la educación, economía. Entonces, dialogar y negociar eso. ¿Se va a quedar este año? Bueno, medio año vamos a hacer oral y medio año escrito. Y si tiene que estar en la casa con el diccionario, y bueno. Pero si se queda 3 meses, no sé qué puede hacer, aunque sea el oral, qué sé yo, que se lleve oral. Esto, Steiner trae esto de la economía en el aprendizaje, y siento que en la situación de ustedes tan transitoria a veces es ser muy sintéticos, muy prácticos, ¿no? Pero no dejar avanzar la situación porque, digo, en el fondo esto, yo me voy a vivir a Japón y ¿cuánto voy a estar sin hablar japonés? No es lógico. Me acoge una geografía, me acoge un pueblo. Entregarme y hacer ese vínculo con el genio de la lengua cuanto antes mejor, ¿no? Y cuanto esto de perfeccionar los sonidos, como decía el de la R, es entrar en contacto amoroso con el genio de la lengua, que es un ser, ¿no? Y es hermoso cuando pasa. Yo conozco mucha gente, tengo unos amigos belgas que hablan francés,
dice que ya llegaron al punto en que sueñan en español, ¿no? Entonces ya, digo, que ya hiciste, te lo llevaste al sueño el genio de la lengua. Ya están como chanchos, diríamos en Argentina, ¿sí? Están hermanados, es hermoso cuando aparece ese contacto con el genio de la lengua y el niño puede hablarlo con una perfección deslumbrante. Y le digo, y el alma cuando logra eso conquista matices y el yo se vuelve muy vigoroso también, ¿no? Porque es como yo puedo. En cambio, cuando hablo todos los idiomas mal es como que al final no puedo. Y eso al yo le hace mal a mi parte espiritual, ¿no? Porque al final no puedo. Y no queremos que el niño sienta que no puede, porque lo puede todo. Solamente que todo es procesual para los seres que estamos en la Tierra. Y tenemos que acompañarlos en ese proceso. El problema es que cuando te largan con tareas muy grandes o todo de golpe, vos sentís que no podés. Y eso es lo que no queremos. Entonces, ¿no? Yo diría eso, como explicar a la familia que si va a vivir acá, tiene que acoger el genio de la lengua, primero oralmente y después por escrito, pero es algo medio antinatural, vivir en un lugar con el que no tengas nunca contacto. Entiendo que si es poquito, bueno, será con canciones, con versos y ya, si viene un mes, 2 meses, 3 meses. Poco tiempo, pero algún contacto, ¿no? Porque además ya sabemos que en la biografía hay una gran, también, a veces nos cuesta pensar que detrás de nuestra vida humana hay tanta ingeniería espiritual, digo yo, ¿sí? Hay huestes de ángeles que trabajan para nosotros. Y si pusieron en mi vida que yo tengo que vivir en tal lado, por algo es, ¿no? Y uno sabe que después quizás anda a saber qué le toca hacer en otro momento de su vida y esa experiencia tuvo un rol. Pero solamente lo que pasa es que con el tiempo lo develamos. Entonces, ser respetuosos también de los nudos del destino, de los giros del destino, que sabemos que a nivel biográfico nada viene como cabo suelto. Ese paquetito que tenías ahí en algún momento te sirve. Entonces, ¿no? Como mirarlo antroposóficamente también. Gracias. Sí, perdón, estaba ella, creo. ¿Quién ¿Quién estaba primero? No sé, perdón. ¿Ella? Bueno. No, yo solo quería decir que podemos hablar después. Fui maestra de español por muchos años y te puedo dar algunos consejos. Claro, muchas gracias. Sí, después estamos. Sí, yo me quedo con la pregunta que hicieron 2 compañeros más sobre qué podemos hacer. Sí respondes un poco en este sentido, pero me quedo con esta duda y también es pregunta. Entonces tendríamos que por ahí hacer más euritmia con los niños, ¿no? Esto también puede ser la herramienta porque es donde esta línea nos muestra la R, ¿no? Y nos muestra la T, O, y entonces yo creo que podríamos planear hacer más euritmia con los niños en escuela, con profesionistas de la euritmia, no en casa, por supuesto, ni como madres ni como padres, pero sí con el profesional de euritmia, porque creo que puede apoyarnos mucho, ¿no? Sí, la euritmia es lenguaje visible, sí. Y no sé, esa es otra pregunta, la terapia sensorial, ¿no? No sé si podamos irnos por allí también, o qué tanto es más hacia No sé la qué filosofía. sería terapia sensorial. Es una disciplina que está como enfocada a los sentidos, ¿no? Y entonces Pero no es un tema de sentidos en realidad, a menos que tenga alguna distorsión de los sentidos o dificultades de integración sensorial, pero si no, no. Sí. Pero sí, a lo mejor pueden consultar esto a un artista de la palabra, un formador del habla para apoyar el vínculo, ¿no? Pero me parece bien lo que decís de la euritmia porque es realmente el lenguaje visible y es el momento en donde trabajo con la oralidad y con el cuerpo, ¿no? Y empieza a entrar el lenguaje como movimiento en mi cuerpo. ¿Tienen euritmia actualmente? No, actual no, pero creo que hay quien la da a veces, ¿no? Claro, sería muy bueno, ¿no? De jardín o al 1º o 3er grado por lo menos, ¿no? Que es cuando está el habla en la parte oral y después ya te digo, 4º grado ya el niño está más aterrizado y ya se puede dar el paso a la escritura, pero está muy bueno que esto, con el euritmista, los 3 versos que tienen lo hagan en diferentes idiomas porque también acogemos a todos, ¿no? No solo en la... ¿Cuándo no hay euritmista? ¿Eh? ¿Cuándo no hay euritmista? Hay que importarlo. Sí, a fuerza.
Y sí. Porque a través del habla, de esto que tú haces del habla, no hay como ejercicios o temas que el maestro pueda hacer. No, desde el punto de vista del arte de la palabra es esto, siempre entrar por lo artístico. El habla nace de la parte artística del hombre, entonces realmente esto de reconocer, para mí de admitir los idiomas que tienen siempre, como yo a veces lo hago, ¿no? Si doy una canción, la primera estrofa en un idioma, la segunda, y la misma, ¿no? Entonces el niño ya empieza de a poquito a establecer sus vínculos. Total, hay canciones que realmente son adecuables, digamos, y también en versos o en poesías. Esto de sí, me imagino que primero el oral y después, no sé, tripartir el pizarrón, pero el tema de la euritmia en casos como este me parece que sí, ¿no? En todos, ¿no? Porque de hecho en la escuela que van mis hijos no hay euritmia y yo no lo puedo concebir porque es lo que nos conecta con la dimensión espiritual del habla. Y ya sabemos que una persona que habla bien y que está unida con su lenguaje es una persona pacífica, ¿sí? Es una persona diplomática. Mahatma Gandhi decía, cuando se acaban las palabras aparece la violencia. Entonces, si un alma no puede encontrar un cauce de expresión como necesita, hay algo en él que se va a atascar de la emoción, se queda almacenada y eso va a explotar en algún momento. Entonces, si un niño no puede comunicarse en una lengua fehacientemente o se empieza a sentir imposibilitado, va a ser una experiencia negativa, ¿no? para su alma. Y tengo otra pregunta. En otra experiencia tuve una mamá que era francesa y un papá venezolano y la niña hablaba los dos, pero el niño que tenía, el hermanito, solo hablaba francés y él se negaba y me daba mucha risa porque le decían, habla español. Y el niño, no, francés, pero es que habla español y él tenía igual 3 años, ¿no? Entonces ahora comprendo por qué él eligió el francés, ¿no? Y después leí un poco que él estaba aprendiendo ambos, de otra antroposofa de lenguaje, leí que él estaba aprendiendo ambos, pero que solo estaba resguardando el español para un tiempo después. Entonces, que no tuviésemos prisa, porque en algún momento lo iba a hablar sin necesidad de enseñárselo, porque él ya lo estaba percibiendo. Entonces, cuando vi a este niño, dije, es que él eligió francés, aunque esté viviendo en México, él eligió francés, y aunque su papá sea venezolano, habla español. Pero tiempo después ya vi a estos niños, y él ya hablaba el francés, el español y el portugués, porque vivió en Brasil. Entonces era así como, wow, pero ya había tenido 6 años, ¿no? Entonces sí lo vi en la propia experiencia. Claro. Lo que pasa, perdón, que a veces esto de las lenguas a la vez viene muy de las corrientes educativas que dicen que el cerebro es una esponja, ¿no? Y entonces cuanto antes, mejor. Y es una perspectiva científica realmente materialista, que realmente toma como, o sea, no está pensando en un futuro y no está pensando en el alma, y que el alma que hay un alma que tiene un vínculo con una lengua. ¿Qué sabemos si esa almita que eligió hablar francés no había sido ya de otra vida? No traía esa lengua de otra vida y entró por donde él era más conocido. Si eso son relaciones kármicas. Hay que leer relaciones kármicas, siempre digo, son 7 tomos, el que tenga el tiempo me cuenta después. Yo todavía no me los compré siquiera, pero ya en las conferencias editadas bajo el nombre Manifestaciones del Karma, te habla de esas cosas, de que si alguno tuvo un vínculo de mucho odio hacia una nacionalidad, es probable que en la siguiente nazca en esa nacionalidad, cosas así. Entonces yo soy muy respetuosa de lo que no veo, ¿no? Y que puede estar ahí. Pero sí, como decís vos, si lo acoge, que entre y le demos tiempo, pues nosotros sí tomamos que hay un alma, que tiene vínculo, que tiene proceso y que tiene que entrar con su alma en aquello que aprende. No es que la mente aprenda, esto que decimos, hablo todos los idiomas pero los hablo mal. O cuando dicen, entiendo pero no lo hablo. Bueno, está la cabeza pero no está el corazón, la laringe y la voz. Entonces me estoy entregando a medias. Si vamos como acomodados y estableciendo prioridades, ¿qué es lo que hace el yo? ¿No? Porque en realidad todo esto es poner sentido común. Entonces Steiner, prioridades, y eso es algo muy yoico.
el yo, mi parte espiritual, es la que establece las metas, la que establece las prioridades, la que regula, la que retiene, ¿sí? El yo tiene fuerza retentiva. Entonces esto de saber esperar los momentos y establecer prioridades es un ejercicio yoico que creo que tienen que hacer como escuela y que es todo un esfuerzo en nuestra época. Porque nuestra época está muy astral, ¿no? Todo rápido, todo veloz como un huracán y no damos tiempo a que el alma procese las cosas. Sí. Y también uno de los retos que tenemos es como los niños que hablan inglés se juntan. Es que es normal, ¿no? Pero de pronto, ¿cómo hacer que esto también se sienta una integración, ¿no? Yo me imagino que puede ser algo así como que se mueva un poco, pero esto mismo que tú dices, como el tiempo y todo, pero ¿en qué momento uno puede empezar como maestro, como escuela, a intervenir un poco en estos grupos para ir disolviendo o integrando? No sé cuál sería la... Bueno, pensar que lo que vos estás planteando es una perspectiva social. Sí. ¿Lo social de qué cuerpo depende? ¿Se acuerdan? Del astral. Del astral. ¿Cuándo es el tiempo de ejercicio y de desarrollo del cuerpo astral? Hasta de 7 a 14. Entonces es válido empezar a trabajarlo ya desde la primaria. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Primero tiene que entrar como desde lo artístico, me parece esto del genio de la lengua, porque si hay un chico que habla español que rechaza el inglés, tampoco va a querer hablar con los que hablan inglés. Entonces siento que hay algo de que tiene que entrar primero el genio de la lengua desde el arte y que todos nos acostumbremos a una estrofita en español, una estrofita en inglés, depende de las lenguas que haya en el grupo también, y que entre como algo natural. O sea, y después establecer ciertos, me imagino, ciertos juegos, ¿no? Vienen del recreo y bueno, ¿a qué estuvieron jugando ustedes? Bueno, lo explicarán en inglés. ¿Y ustedes qué estuvieron jugando? Y bueno, lo explicarán en español y otros lo explicarán en portugués, no sé. ¿No? Como después instalar momentos realmente de intercambio ya. ¿No? Pero bueno, ahí lo tenemos que estudiar si antes, porque ya sabemos que el Rubicón es un momento también fuerte. También está la separación de niños y niñas, no sé cómo. Y ahí estudiar en qué momento sentimos del grupo, ¿no? Que ya se puede. Cuando ya a los 10 a lo mejor ya pasó el Rubicón, porque no sé cómo le sientará, ¿no? Que si le digo a algún grupito que cuente de qué está charlando y está en el Rubicón y se siente expuesto, ¿no? Quizás sea mucho, quizás hay que esperar después del Rubicón para que ya las aguas sentimentales estén un poquito más calmadas, ¿no? Y ya ahí pedir un paso más hacia la diplomacia y hacia el crecimiento social. Pero entonces sería muy ideal como canciones desde la música. Claro, como que entre primero, que le demos lugar al genio de la lengua, ¿no? Que haga su tarea, para que nadie rechace la lengua antes de... Porque si rechaza al niño con la lengua, no sabes si es que le cae mal el muchachito o que... Porque además está eso, ¿no? Bien, no sé, también está. Entonces me parece que primero tiene que entrar la lengua y dejar a trabajar el genio de la lengua. Y después, cuando ya vos aprendés un idioma, te gusta hablar con otro que hable ese idioma porque lo ejercitás. Ay, sí, es mi momento para ejercitar. ¿Sí? Entonces me parece que tiene que entrar eso, ¿no? Como el gusto por la lengua, porque si no se puede mezclar el rechazo de la lengua con la persona. Y después cuando uno habla muchas lenguas es divertidísimo, ¿no? Hacer sociales. ¿Sí? Ella me preguntó portugués y ay, tuve oportunidad de responderle portugués, hablo portugués. ¿Sí? Bueno, salvo ahora que me enviaron a Sao Paulo y entonces estaba yo medio encima de madrugada, 3 días sin dormir y queriendo hablar portugués, fue un desastre, pero es divertido igual, ¿no? Y siento que ahí de nuevo hay como toda una invitación a la paz, a la diplomacia, al entendimiento mutuo. Pero primero tiene que estar esto culturalmente, la apertura, lingüísticamente la apertura, como algo objetivo. Algo objetivo primero y después ya subjetivo, personal. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentar? Sí. ¿Alguna bibliografía, un texto que me pueda recomendar? Me quedé pensando en el mutismo selectivo, ¿no? Tiene que ver con esta dimensión espiritual. Que yo pueda leer, porque
yo entiendo, no está dentro del espectro autista, y el mutismo selectivo es eso, es la persona decide cuándo y con quién, ¿no? Claro. ¿Cómo? Entonces ahí creo que hay un tema de, no es que no entiende el idioma, no es que no pueda pronunciar las palabras, es que decide. Bueno, pero volvemos a lo mismo, porque el habla es una habilidad del cuerpo astral. Dice Steiner, nace en el cuerpo astral. Y entonces va comiendo. El cuerpo astral es el cuerpo del movimiento, ¿sí? Acuérdense que es el cuerpo que comparto con los animales. El perro se mueve, yo me muevo. El perro ladra, hace sonidos, yo también hago sonidos para expresarme, igual que el animal. Y el animal siente y yo siento. Y ahí es donde se empiezan a involucrar. Entonces, si yo estoy anímicamente cohibido o me siento expuesto, no estoy cómodo, no voy a hablar y prácticamente no voy a moverme. Entonces hay algo por eso del astral que podemos empezar a mover con la danza, la euritmia. Primero el habla en su manifestación expresiva. ¿Viste? Carl Koenig habla de las tres funciones, ¿no? Como del nombrar, del expresar que viene de abajo, el nombrar viene del pensar y el hablar es el encuentro de las dos. Pero bueno, hay un alma que tiene que abrirse y tiene que sentirse cómoda porque el habla viene con la emoción. Y por eso que ella nos contaba, ¿no? Del mutismo después de un accidente, es como que mi alma queda pasmada, ¿no? El astral es el que queda como catatónico, ¿no? Los antiguos catatónicos. Mi voluntad también es de mi cuerpo astral, mi capacidad de movimiento, y quedaban paralizados por lo que la emoción te paralizaba. Y sigue pasando eso, de que mi astral se paralice ante algunas situaciones. Y si me paralizo internamente no puedo hablar y no puedo moverme, porque son todas habilidades del cuerpo astral, están todas ligadas con la emocionalidad. Entonces siento que hay algo de eso, como de acoger con el etérico y el amor en otro aspecto, y bueno, ver si hay niños que hablan cuando son con adultos, otros cuando están de a solas, uno y uno, no con los grupos. Bueno, eso el alma tiene que entrar en confianza y el astral se va soltando con el calorcito del etérico, ¿no? Alrededor. Perdón, ¿había otro aspecto que me había dicho? No, sí, como algo que podamos, desde esta dimensión más espiritual que ahora mencionas el astral, ¿no? No es un tema fisiológico, no es nada más un tema de ansiedad, que a lo mejor te diría un psiquiatra, sino que hay algo ahí en su alma que no le permite esa apertura, como dices, ¿no? Solo pensaba como algún texto, porque creo que buscar información muy poquita. No sé si desde la antropología había algo así. No, lo máximo que hay es Carl Koenig, que fue pedagogo curativo y que habló de los 3 años de oro, la adquisición de la lengua materna. Tiene un estudio muy, sí, o sea, como bibliografía, o quizás para ustedes también fundamentarse ante algunas decisiones, escolarmente también les serviría como una buena lectura de la adquisición de la lengua materna de Carl Koenig, que está ahí. Y ahí también habla de esto de las funciones del lenguaje, de cómo aparece en el niño primero el sustantivo, después el verbo y después el adjetivo también, ¿no? Como decir, quiero que el niño aprenda una lengua nueva y siempre va a empezar por el sustantivo, ¿no? Vieron que la Biblia dice que Dios le dio al ser humano el poder de nombrar. Entonces, realmente esto de señalar y poner nombres a las cosas es lo que primero aparece, después nombro todo lo que vieron que el niño dice papá. No sé, perrito, en el perrito, guau guau. Después dice guau corre. Y después dice guau corre mucho. Entonces realmente, naturalmente, los idiomas los adquirimos en ese orden. ¿Y qué más? No, yo vi algo de lengua extranjera en este libro de mitología y didáctica, que lo me leí un poquito para venir hoy, que es la GA. A ver, esto es editado por Editorial Antroposófica. Y es la GA. No sé si será esto. Bueno, no sé, pero yo se los puse igual en algún lado. Cuando les mandé el mensajito, ¿te acordás? En la difusión, ahí les puse que GEA era. Bueno, ahí lo buscan, pero está editado, ustedes también tienen estas ediciones, así que la metodología didáctica habla ahí de la incorporación de la lengua extranjera y del desarrollo
por ahí chusmear también coloquios pedagógicos, ¿no? Como ya cuando Steiner fue corrigiendo cosas en la primera escuela Waldorf. Y ahí hay alguna cosita, pero yo siento igual que es esto, ¿no? Como entender siempre esta idea del genio de la lengua, el alma de los pueblos, el logos y la biografía y los no duden. Ya con eso ya tenemos para trabajar, ¿no? Con esas nociones. Sí. Sí, yo que estoy de primer grado, ahora estoy con los fonemas, entonces hago o Sí. las letras, Sí. no quiero que ya empiecen a leer, lo que quiero es que tengan la letra, ¿no? Y Sí, el fonema. Y pues cancioncitas, ¿no? Luego piensan que están jugando o que estamos poniendo en el patio, pero en realidad estamos reforzando de 40 ratones, marrones. Y sin querer ya están las niñas que hablan inglés haciendo la R, pero ellas están jugando. Entonces como que soy muy como, vamos a jugar 40 ratones. Estamos jugando, pero están reforzando la R, ¿no? Como sí están corriendo, pero están como en la letra. Y quisiera como más de estas herramientas, porque esas las fui como ahí cachando, pero quisiera más herramientas en bibliografía de si hay algún texto que ya tenga, si también alguien lo conoce, que ya tenga por cada letra el fonema desde la pedagogía Waldorf, ¿no? Lo más cercano es el trabajo de mi maestra, de Tamara Chorovsky. Incluso muchas de sus alumnas hablan varias lenguas, así que ella ya las tiene traducidas. Tiene sus rimas en inglés, con una compañera mía, en catalán, en francés, porque así, bueno, fueron chicas que fuimos estudiando con ella, le hacemos así van haciendo traducciones y bueno, la fue subiendo a las redes y yo creo que ese material sería valiosísimo para ustedes, para poder tener la misma rima, ¿no? ¿Pero ya está el texto o es que No, pero ella tiene esto, el aprendizaje, son cursos de enseña de lengua, de los fonemas de la lengua a partir de rimas, tiene como una rima para cada... Y en su canal también hay un montón de rimas. Sí la he visto y sí la sigo, pero yo quería el texto. O sea, está el texto. Pero le podés preguntar, Sí, porque quizás ahora lo tiene, escribirle, ahora sé que sus libros que salen todos solo en PDF digital, o quizás te derivan, ¿no? Si vos decís necesito en inglés, capaz que te derivan, ¿no? Con la compañera de allá que está trabajando con su línea allá, y si necesitas en francés te va a derivar a otra, ¿no? Que son todas chicas que a lo mejor no son todavía formadoras del habla, pero están estudiando con ella. Gracias. Sí, son buenísimas. Yo las sigo hace 11 años, y en mis clases siempre las rimas de una maravilla. Sí, que yo digo, son también piezas de ingeniería, porque te digo, cuando le estudias, el fonema, el ritmo, tienen un ritmo griego debajo, la imagen, que Tamara maneja muy bien, es exalumna Waldorf, ¿no? De toda la vida. Entonces a ella, ¿no? Virgo ascendente Leo, hasta así le sale artísticamente y una maquinita. Entonces, bueno, tiene ese don y creo que hay que aprovecharlo. Y tiene ya muchas seguidoras, realmente somos como un equipo ya que trabajamos con ella. Sí. Yo solo quería comentar de la pregunta que nosotros en la escuela donde trabajo yo en Querétaro compramos el curso que es pues la adquisición de la lengua materna y viene cada uno de los fonemas, grafemas con una historia, con la rima, con el dibujo, con la explicación de, digamos, el sentido que tiene que los niños reciban, que cada uno de los grafemas pues está en nuestro entorno, ¿no? Y que lo podemos encontrar en la naturaleza o en el entorno, y rimas para cada consonante. Hay algunas que no están, ¿no? Sí, pero en términos generales está la cualidad, digamos, de cada una de las vocales, ¿no? Y luego de las consonantes y la rima, o sea, es un trabajazo, la verdad. Claro, claro. Y está todo, o sea, está todo lo de primer grado allí en el curso. En contenido está bárbaro, por ahí siempre digo que supervisen esas cosas, porque yo creo que la estoy haciendo igual que ella la rima y no. Sí. Entonces, y no, hay que mirar, y el fonema a lo mejor en el docente no está saliendo bien. O sea, yo tengo muchas alumnas que repasamos la rima de Tamara, o gente que hace homeschooling, que también usa ese material y lo vamos supervisando, porque también uno cree que habla bien, pero no todas las fuerzas están en uno tan vigorosa, y además hay vicios en el habla de las maestras en general, las maestras Waldorf también. ¿Sí? Un pollito pequeñito, pía, pía.
pía y pía. No hay necesidad de estirar la vocal, ¿sí? Y también no es acá atrás, es acá adelante. Un poquito pequeñito, pía, pía y pía. O pía. También, ¿no? Ahí debería estar mejor. Salta con una patita sola, pica con el pico palomitas. ¿No? Tiene que estar muy repiqueteado y muy delante. Y eso ella lo hace, pero no es perceptible para una oreja que no está acostumbrada. Entonces lo saca un poquito, en una voz épica del más allá, que está para contar un cuento de terror y quiere hacer la rima. Entonces, ¿viste? No. A ver, lo pueden hacer, pero es como si, no sé, agarrar Shakespeare y lo dijeras con una papa en la boca. Le vas a sacar más jugo o lo vas a aprovechar y va a ser realmente algo súper poderoso, porque no nos damos cuenta de la fuerza de la música y de la palabra, lo poderosas que son. Yo les digo en serio, he tenido pacientes con síndrome de Down, una niñita, vino 6 sesiones, no hablaban nada. ¿Viste cómo son los síndromes de Down? Se ponen así, tosuditos, y si no quieren, no quieren. Y en 6 sesiones, o sea, hace una sesión semanal, que yo hacía arte de la palabra y música, y le dice la madre, se le soltó la lengua a no sé qué le pasó. Y se le suelta la lengua. Pero porque viven esas fuerzas musicales, plástico-musicales muy trabajadas en mí. Entonces, uno los envuelve con eso y termina así rapidísimo. Les digo porque a veces yo no puedo entender con la música, con la palabra, que tan rápido. Pero el niño es muy abierto y muy blando. Entonces, si realmente uno le da estas fuerzas bien trabajadas, hacen magia. Y bueno, de hecho Tamara también las tiene trabajadas y a mí me pasó de trabajar, de escuchar sus audios nomás y yo ya siento que me mejora, ¿no? O sea, trasciende la tecnología también, la fuerza de la palabra una vez. Porque lo que nos dice Steiner es que uno esto establece un vínculo de devoción con la lengua. Es como que de alguna manera te pones al servicio del logos, del ser de la lengua. Y el ser de la lengua ve que vos estás a su servicio, ¿sí? Steiner lo dice en un poema. A quien puede amar el habla, ella misma le da su propio poder, ¿sí? Es un ser. Si ese ser me percibe a mí devoto, voluntarioso, dispuesto y atento, empieza a bajar y a ayudarte. Y vos podés ayudar a otros, ¿sí? Pero realmente Steiner lo dice, ¿lo tienen ese lema? A quien percibe el espíritu del habla, se le revela el mundo en imágenes. A quien escucha el alma del habla, se le abre el mundo como ser. A quien percibe el espíritu del habla, le regala el mundo la fuerza de la sabiduría. A quien puede amar el habla, ella misma le da su propio poder. Al espíritu y al alma del verbo quiero dirigir corazón y sentido, y en el amor hacia él recién llegar a unirme conmigo. Soy una pavo, pero se puede quitar yo. Emociona mucho. Pero bueno, es eso, ¿no? Primero aparece la imagen con la lengua, esta fuerza pictórica. El niño, por ejemplo, en el cuento se va a hacer mejor la imagen si yo mejor lo digo. Si digo palacio, corona, trono, ¿sí? Así como le digo Zeus, Thor. Cuanto más consciente o más yo use esa fuerza, más ve el hechicero, el zorro, la liebre, ¿no? Cuanto mejor lo digo, más plástico, ¿no? Y más puedes ver. Entonces ese es el primer estadio, se le revela el mundo en imágenes. Después a quien escucha el alma del habla se le abre el mundo como ser. Esto que dijimos, fuego, fire, fuego. Ya ahí entiendo de qué se trata el mundo, qué fuerzas están actuando ahí, a partir de escuchar atentamente. Y después, como les dije, a quien percibe el espíritu del habla se le regala el mundo la fuerza de la sabiduría. ¿Sí? Aparece el conocimiento con la lengua. Y cuanto más me entrego a la lengua, más comprendo las palabras con menos esfuerzo. ¿Sí? Eso lo van a notar también. Y después viene el don que todos buscan hoy en día, la comunicación asertiva, la palabra justa. Eso viene cuando amo mucho el habla. Y cuando le pongo lo mejor y dedico todo mi esfuerzo y trabajo en entrar en comunión con el habla. Entonces ella misma, si hiciste la tarea, te da su propio poder. Y ahí es donde dice Steiner, se une el espíritu y en eso me encuentro a mí mismo.
porque soy uno con el habla. El habla es inherente del ser humano. Y solo conecto con mi esencia humana cuando me entrego al habla con seriedad. ¿Sí? Nos advierte de la charlatanería, de la abstracción, de las palabras vacías. Eso resta, socava mi vínculo con el lenguaje. Pero si yo voy a través del arte, dice él, ahí establezco esta conexión anímica y ahí ella me va a regalar sus dones. Y es parte de lo que se espera de nosotros, ¿no? Como evolución espiritual del ser humano. Así que, bueno, eso es lo que puedo compartir. No sé si tienen otra duda, pregunta, antes de terminar. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Sí. Yo estaba pensando cuando dijiste esto de que cada pueblo tiene su lengua y de acuerdo a la geografía, etc. Como si, también una reflexión también, como qué pasa, a lo mejor esto no pasa tanto en Argentina, pero aquí en México, como con esta mezcla de culturas y la adquisición del español como lengua materna por parte de las personas que vivieron aquí. ¿Cómo crees que eso transforma como el alma del pueblo? No, que sí te puedo contar, porque Argentina es tierra de inmigrantes, totalmente, ya muchas generaciones. Nosotros después de cada guerra, ¿no? La guerra civil española, todos Argentina. Segunda guerra mundial, todos Argentina. Y yo a todo el mundo le cuento que en Argentina vos vas a tu escuela y siempre es interesante escuchar la lista de apellidos, porque es uno de cada lengua. Entonces tenés, siempre digo, un Tarsewicz, que es de Polonia, tenés mi amiga que era Guidachi, entonces vos a todos tus compañeros vos le preguntás, porque imagínate, Tarsewicz tiene C, W, K, Z, y vos decís, ¿cómo se dice tu apellido? No, se dice Tarsewicz, por ejemplo. O tenía una amiga de mi mamá, Siglewicz, también, entonces le preguntás, porque son muchas generaciones, porque si en Argentina ya estamos fundidos, porque son muchas generaciones. Entonces tenés Guidachi, tenés González, Pérez, Martínez, y tenés italianos un montón, pero también tenés árabes. Yo siempre digo, tenía una amiga que el apellido era Chehem, se dice así porque es árabe, Chehem, y la preceptora, la que tomaba lista, le decía Chayanne. Nosotros nos reíamos porque era, a ver cómo le dice hoy. Cheyenne. Entonces decimos, ¿cómo puede leer Chehem o Cheyenne? O sea, es un espectáculo. La Argentina tiene mucha trayectoria en esto porque ya... Pero bueno, nos une el fútbol, el asado, Messi, y nos une lo que compartimos. Pero es muy común que cada amigo que tenés es de diferente... Entonces yo tengo un amigo que siempre digo, enseñame alemán, porque mi madre es alemana, y tenés así ascendencia, pero absolutamente de todas. Inglesa, de Europa, de lo que se te ocurra, húngaros, polacos, y también ingleses, pero tenés italiano, romano, de donde se te ocurra, pero porque hemos sido siempre tierra de inmigrantes. Solamente que para nosotros ya no es doloroso, porque ya la pasamos a esa, y entonces vas de tu amigo y comes knishes, porque son judíos, y vas acá y ya lo tenemos tan mezclado culturalmente que no es un problema para nosotros, es como cosa de todos los días. Que creo que el resto del mundo está viviendo eso ahora, ¿no? Porque sé que pasa en muchos países, ¿no? Los alemanes me decían con los turcos, invadidos de turcos, los franceses con los africanos, ¿no? Como que está pasando lo mismo en otros países y está siendo doloroso. Pero nosotros lo vimos hace mucho tiempo, cuando no había tanta tecnología y había que hablar con el que tenías al lado, pero no había traductor, y entonces era como que por señas, y ya la pasamos, entonces ya no agonizamos. Es un tiempo, creo que es un proceso, y después ya va a ser algo normal, y creo que vamos como humanidad hacia esto, ¿no? Hacia la multiculturalidad y todos mezclados. Porque ya lo de la raza tuvo sus tiempos, ¿no? Y ya ahora no, ya estamos en la época del arcángel Micael, no el arcángel Gabriel, ¿sí? El que regía los vínculos de sangre del arcángel Gabriel. Y dice Steiner, empezó la época del alma consciente y vino Micael y nos une cosas que no se ven, ¿no? Como esto del amor, lo que trajo Cristo, el amor con el otro y la conexión en un sentido que
que nos unimos por una meta, nos unimos por un amor en común y por un amor fraterno que no tiene que ver con los vínculos de sangre ni de raza. Entonces, en el fondo, estamos, ¿no? Como todo lo que ustedes me cuentan, siento que son desafíos de la época y que si es así, seguramente va por buen camino, ¿no? Porque también está eso, hay que tenerlo en cuenta, el ángel de la época. O sea, cada pueblo tiene su ángel, pero también cada época cultural tiene su ángel, que es el que dice, vamos para allá y vamos a hacer esto. Así que en parte están haciendo una tarea que nos va a tocar a todos. Así que muchas gracias por el esfuerzo a todos. Gracias por haberme escuchado